Alguna vez existió un reino que fue creado por humanos, una nación que no creía en ningún dios de este mundo, que servía de refugio para aquellos que no querían vivir bajo el yugo de los dioses. Esa nación fue conocida como Khaenri'ah, un nombre que todo jugador de Genshin Impact ha escuchado varias veces durante su travesía por Teyvat, un lugar donde hace 500 años ocurrió un cataclismo que llenó de desgracias todo el continente y que aún a día de hoy todavía perduran sus consecuencias. ¿Pero qué fue lo que hicieron los habitantes de este reino para que todo terminara así? Hola, ¿cómo están el día de hoy, personas de YouTube? Yo soy Kurosame, su consumidor de dentro y desinformador de confianza. El día de hoy le quiero hacer una narración sobre todos los sucesos relacionados con la historia de Khaenri'ah. Así que, sin más dilación, comencemos con este video. Hace mucho tiempo, en una época cuando no se podían distinguir las aves salvajes de las domésticas, Khaenri'ah fue creada por aquellos quienes no querían vivir bajo el yugo de los dioses de Celestia. Aunque no se sabe hace cuánto se creó específicamente, podemos dividir su historia en dos dinastías. La primera dinastía fue la dinastía de la Luna Carmesí, que desde su creación gobernaba un vasto clan que en aquel entonces reinaba con arrogancia e ignorancia. Estos, creyendo los restos de la Luna Carmesí, lograron convencer al desorientado rey de esa época de adoptar su nombre para así poder juzgar al destino. Esta nación era una que se ubicaba en el subsuelo, específicamente bajo lo que hoy se conoce como el desierto de la Yarbard en Sumeru. Debido a la profundidad y que la luz del sol no podía llegar allí, las condiciones de vida eran básicamente nulas. Allí no existía ningún tipo de animal, y las plantas no podían crecer allí, ya que todos los suelos de ese lugar eran infértiles. Gracias a estas circunstancias, los habitantes de Khaenri'ah desarrollaron una nueva técnica alquímica, con la cual, en grandes niveles de conocimiento, eran capaces de crear vida artificial mediante la alquimia, para así satisfacer todas sus necesidades básicas. Esta técnica fue conocida como el arte de la alquimia. Aunque no se conozca mucho más sobre esta dinastía, gracias al libro de Perineri, podemos suponer que durante esta época, Khaenri'ah recibía a toda clase de seres fuera de este mundo, que provenían de lo que ellos llamaban el mar de estrellas, lo cual algunos de ellos eran niños que pertenecían a mundos destruidos. Por esta razón, los habitantes de Khaenri'ah decidieron construir un orfanato en donde acoger tanto a los huérfanos de su nación como a los niños que venían de otro mundo. Y aunque suene que hicieron esto como una buena acción, sus intenciones no eran las más bondadosas, ya que la verdadera razón detrás de la construcción del orfanato fue para realizar una especie de ritual con los niños para encontrar a alguien capaz de equipararse a los dioses. Alguien trascendental para realizar grandes cosas. Alguien capaz de controlar cierto poder, el cual sería la causa de su destrucción mucho tiempo después. Esta dinastía, con un gran dominio, permaneció al mando durante bastante tiempo, hasta que las inextinguibles llamas de la duda y de la furia ardieron como un fuego salvaje, ya que las personas comenzaron una revolución, empezando así una masacre en contra del clan que gobernaba y contra todos sus fieles, para que finalmente el palacio teñido por la luz de la luna por fin fuese quemado, terminando así la gobernanza de esta dinastía, para que así mucho tiempo después, cuando el nombre de la luna carmesí se haya desvanecido, un sol oscuro se alce iluminando gobernantes sobre las cenizas, naciendo así la segunda dinastía que tomó el control, conocida como la dinastía del eclipse. Una dinastía que dejaba de lado el arte de la alquimia para enfocarse más en avances tecnológicos, para así enfrentarse a los dioses usurpadores de este mundo, creando grandes máquinas que en un principio eran ideadas para trabajar en la tierra, pero debido a la codicia de sus gobernantes pasaron de ser simple maquinaria agrícola a colosales máquinas de guerra. Pero eso no era suficiente, ya que el sol oscuro cayó en la misma ignorancia y arrogancia que su predecesor, porque desde su frontera, un llamado de un poder muy peligroso empezó a tentar a sus gobernantes. Y esto cayendo en sus trucos, quisieron controlar ese poder con el que siempre lidiaban en las profundidades. Uno que era considerado demasiado peligroso. Ese poder era el poder del abismo. Pero ellos no podían controlar ese poder por sí solos, así que gracias a su conocimiento de nuestro mundo, lograron invocar a alguien quien sería capaz de controlar tal poder. Ese alguien
fue una joven de cabello rubio que provenía de otro mundo, con el poder de absorber el ilimitado poder del abismo. El último rey de Caenria, el rey Irmin, puso todas sus esperanzas en esa joven y la nombró heredera al trono, creyendo que ella sería la salvación de su nación, aunque en realidad ella era la clave para el principio de su destrucción. De las profundidades empezaron a salir toda clase de criaturas capaces de imitar cualquier forma. La nación subterránea estaba siendo invadida por los monstruos del abismo, empezando a atacar a todas las personas. Los guardias hacían todo lo posible, aunque esto no era lo suficiente. Los monstruos lograron salir a la superficie, desatando así el caos en el continente. La situación escaló a tal punto que Celestia tuvo que reunir a todos los arcontes en el epicentro del desastre, en lo que hoy conocemos como la fisura de Tugini, el lugar de donde salían los monstruos del abismo de la superficie. Las consecuencias de esto fueron vastas, como la muerte del arconte Hidrogeria y la muerte del arconte Electromacoto, quienes murieron peleando contra los monstruos del abismo, o la muerte del arconte Dendro Rukarebata, que murió defendiendo el Irminsul de la corrupción del conocimiento prohibido. Además de todos estos sucesos, también están los desastres que hubo en las naciones a causa de la corrupción de las líneas ley, como Inazuma, donde una densa niebla causaba alucinaciones en las personas, Sumeru, donde fue el epicentro del desastre, o Natlan, que por la falta de líneas ley facilitó la invasión del abismo. Fue en toda regla un cataclismo, pero ¿quién era los culpables de este desastre? Bueno, ya aparte del rey, conocemos a otras 5 personas que tienen la mayor culpa de este desastre. Personas que alguna vez planearon detener al rey, pero que también cayeron ante la tentación y ahora cargan con el pecado de liberar el mal que se encontraba bajo la tierra y utilizar su poder para beneficio personal, a lo que hoy conocemos como los 5 grandes pecadores de Caenria. Estos son Betfornir, el profeta, el que alguna vez el rey le quitó los ojos por desacato y hermano de cierta persona que conoceríamos más adelante en nuestro viaje. Pero como los otros 4, él también cayó bajo la tentación del abismo. Surtalogi, conocido como el Caballero Protervo, maestro de Skirk y dueño de la ballena devoraestrellas, que no es más que su simple mascota. Rinedotir, más conocida como Oro, una alquimista que domina el arte de la alquimia a la perfección. También fue la creadora de Albedo, Durin, el dragón de las plagas, Elina y muchas otras criaturas más. Y por la gran cantidad de información que tenemos sobre ella, hablar de Oro y de todas sus creaciones da para un video entero. Así que si quieren ver ese video, no olviden dejar su like y dejármelo en los comentarios. También tenemos a Dotpatir, el sabio, y Rerir, el cazador de la luna. Aunque de ellos dos no tenemos mucha información hasta el día de hoy, ya que por el pecado de tratar de controlar el poder del abismo, el orden celestial decidió enviar a una de sus sombras para poner un castigo sobre todos los habitantes, siendo la soberana de la muerte Ronova la encargada de imponer una maldición sobre todos los habitantes de Caenria, una maldición que hacía que todo aquel que tuviera sangre pura se volviera inmortal. Pero mientras que las personas de sangre pura de Caenria se volvían inmortales, los que tenían sangre de personas de otras naciones o que provenían de otra nación, aparte de la inmortalidad, también era convertido en Hilichurs, los cuales, esto tendría una angustia mental terrible cayendo a la locura, haciendo que los que tenían sangre pura solo pudieran vivir con la impotencia de ver cómo sus amigos y familias, convertidos en monstruos, sufrir por el resto de la eternidad. Tiempo después de que pasara el desastre, varios habitantes empezaron a vagar por el continente. Aquellas personas con un profundo odio y resentimiento por los dioses, por todo lo que implicó la maldición que cayó sobre ellos, decidieron también usar el poder del abismo. Y junto con la joven de cabello rubio, después de un largo viaje y entender todo lo que escondía este mundo, decidieron crear un plan para controlar el destino, así naciendo el orden del abismo. Otros se unieron con los dioses que no estaban de acuerdo con la forma de actuar del orden celestial, para así poder derrocarlo y crear un nuevo mundo, como el mago que alguna vez intentó advertir al rey y que se unió al arconte Crío volviéndose líder de los heraldos Fatui, que a día de hoy se le conoce bajo el nombre de Pierrot. Y después están otros que solo quieren acabar con aquellos culpables del desastre,
como el espadachín del crepúsculo y hermano de Bedfornir, Dainsleif, que a día de hoy juró vengarse de cómo dé lugar de aquellas 5 personas que llevaron a la ruina a su nación. Y aunque suene raro, la línea de sangre caenriana tampoco se perdió, ya que tenemos personajes como Kaia Alberich, descendiente de uno de los nombres de Caenria y fundador del Orden del Abismo, o Peruere, más conocida como Arlequino, quien es descendiente de los sobrevivientes que gobernaban durante la dinastía Carmesí, haciendo que aunque Caenria dejó de existir tal y como era, convirtiéndose en un reino extinto, su historia todavía pueda perdurar. Y eso es todo lo que sabemos de Caenria y todos los sucesos relacionados a su destrucción hasta el día de hoy. Esperemos que en un futuro cercano Hoyoverse nos dé más información al respecto sobre esta misteriosa nación. Así que antes de terminar este video, solo diré que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Yo soy Kurosame y nos vemos en un próximo video.